Muy bien. Voy a compartir con ustedes la presentación y ya nos adentramos en el estudio que estamos haciendo. Ahí. Ustedes me dicen si ya la están viendo. ¿Sí? Apocalipsis, una mirada reformada. Muy brevemente, un muy rápido recuento de algunas de las cosas que hemos comentado respecto del libro. Recordar que la literatura apocalíptica no es lo que normalmente se cree, una literatura enfocada en el caos, la destrucción, el humo, la sangre, la guerra, sino que es un estilo literario. Cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de un estilo literario característico de los tiempos bíblicos, en el cual el libro de Juan, el último libro de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, cae dentro del marco o del formato de la literatura apocalíptica. No es el único libro, no es el único libro apocalíptico tampoco de ese tiempo, hay otros apocalipsis. Y en la literatura de las Sagradas Escrituras encontramos pasajes de Daniel, de Ezequiel, de libros del Antiguo Testamento que tienen también características de literatura apocalíptica. ¿Cuál es el denominador común de esta literatura apocalíptica? El lenguaje simbólico, verdades eternas, verdades profundas, pero expresadas en términos simbólicos, de tal manera que los lectores necesitan una orientación previa para poder entender los símbolos. De niños jugábamos a enviarnos mensajes cifrados, ¿no? Y esto, la verdad es que aparte de juego, es un recurso utilizado por las grandes potencias del mundo para enviar mensajes en código que solamente pueden interpretar los aliados. Las guerras se han decidido muchas veces por intentando o logrando descifrar los códigos secretos de los enemigos, ¿no? Pero quienes conocen esos códigos previamente pueden entender un mensaje que resulta incomprensible para una persona que no tiene esa información. Entonces, si usted conoce la clave de cada símbolo, entonces puede interpretar el texto de una manera apropiada. Curiosamente, el libro de Apocalipsis, a pesar de que se admite esa característica de su lenguaje, hay en cierta forma una tendencia, yo diría, muy natural, a perder de vista en algunos momentos de su estudio esta naturaleza del lenguaje simbólico. Entonces, nosotros tenemos que tener una decisión respecto de eso. Si vamos a interpretar Apocalipsis teniendo en cuenta esta característica de la literatura apocalíptica, no podemos escoger, esto es símbolo, esto es literal. Esto es un símbolo, una figura, y esto otro no, esto es textual, tal tiempo, o tal rey, o tal persona. Tenemos que tomar una decisión. Y todos los mejores comentaristas se inclinan por analizar la literatura apocalíptica y este libro en particular por sus símbolos, entendiendo que ellos representan en momentos una cosa concreta o hacen alusión a un elemento concreto, pero que al mismo tiempo tiene una representación más amplia y profunda. Para los lectores originales, muchas de las cosas que se están diciendo en el libro de Apocalipsis evocan en ellos las vivencias que en ese momento están pasando. Están bajo el Imperio Romano, un imperio tiránico, que ha comenzado, no lo hizo al comienzo, pero ya a esas alturas, cuando el libro fue escrito, ha comenzado a perseguir de manera directa al cristianismo, y por lo tanto ellos están experimentando una forma de tribulación que posiblemente les hacía pensar que para ellos eso era la gran tribulación. Como ha habido otros momentos en la historia de la iglesia en que la iglesia perseguida ha experimentado unos niveles de violencia, de crueldad, de tortura, de agresiones tan salvajes que hermanos nuestros en la Edad Media o en el siglo pasado, fines del siglo XIX, probablemente pensaron estar experimentando la gran tribulación.
Eh, lo que nos habla también un poco de esta naturaleza cíclica, de periodos en la historia de la Iglesia en los que evidentemente el Señor quiso que estuviésemos preparados, y preparó no solo a la Iglesia del primer siglo, primero o segundo siglo de nuestra era, sino que preparó a la Iglesia de todos los tiempos para estos momentos difíciles que iríamos a experimentar mientras vivimos en este mundo. Un mundo caído, como hemos dicho en el estudio de Eclesiastés, ¿no es cierto? Este mundo bajo el sol, este mundo caído, este mundo corrompido por el pecado, este mundo que sirve a los intereses del demonio en muchos sentidos y que de una u otra forma, a veces en forma eh, material, persigue a la iglesia en forma evidente, o sea, usando el circo romano en sus momentos para devorar vivos a los cristianos o ponerlos en las murallas de Jerusalén, de Roma, embadurnados en brea para alumbrar las calles, o en otros momentos ha sido perseguida por fuerzas anticristianas como el Islam, que mató y mata todavía a muchos de nuestros hermanos, o en otros momentos por fuerzas anticristianas que son, tal vez no usan armas humanas, armas físicas, pero que son igualmente dañinas. E incluso fuego interno, ¿no? Como decimos a veces, se dice en el mundo político a veces, fuego amigo. No sé si cabe en este caso hablar de fuego amigo cuando los mártires de la Reforma, por ejemplo, fueron perseguidos por la fe, por causa de su fe reformada, y terminaron quemados en hogueras o experimentaron destierro, desposesión de sus bienes, eh, cárcel, y por causa de proclamar las verdades que nosotros hoy día sustentamos con toda libertad. Pero hermanos nuestros fueron perseguidos por otros cristianos. Ya no fue ni siquiera Roma o el Islam o el marxismo el que persiguió a la iglesia, sino que otros cristianos que decían ser poseedores de la fe en Cristo. Y hermanos nuestros fueron perseguidos por ello. Entonces, es evidente que estas fuerzas anticristianas en la historia del mundo toman distintas formas, pero finalmente hay un solo poder detrás de ese propósito que es el enemigo de Cristo de la iglesia, que es Satanás y sus huestes. Apocalipsis muestra la historia de la humanidad y este triunfo de Cristo de la iglesia de manera tal que nosotros podemos verlo incluso reflejado en la historia universal, desde el principio hasta el fin, desde la tentación de Satanás a la primera pareja humana hasta el tiempo presente. ¿Mm? En todo tiempo, el pueblo de Dios, para decirlo de una manera genérica, la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, ha experimentado esta persecución. Y me adelanto un poco a algo que vamos a decir en el contenido de la lección de hoy, pero es interesante que no solo en el Nuevo Testamento, que es el ejemplo que vemos en el capítulo 18, sino que también hay pasajes del Antiguo Testamento en que las profecías están expresadas en términos pretéritos, pasado, y dan por hecho algo que va a ocurrir en el futuro o que está desarrollándose hasta su pleno cumplimiento. El texto que hoy estamos estudiando comienza diciendo ha caído. ¿Mm? Ha caído. Y ese pasado entonces nos hace pensar nosotros, bueno, esto es algo que ya ocurrió, no totalmente, pero es como si hubiera ocurrido totalmente. Cuando la Biblia presenta en pasado algo que todavía está por alcanzar su pleno cumplimiento, es una forma de la literatura bíblica de decir, délo por hecho. Délo por hecho. Esto ya está sentenciado y ejecutado. Ah, pero todavía vemos actuando Satanás en el mundo. Sí. Esto es como cuando le cortas una cola a la lagartija y tú ves que la cola está ahí y se mueve todavía, o una culebra, le cortas la cabeza y el cuerpo se sigue moviendo bastante tiempo. Pero está muerta. Ya no hay vuelta ya. Ya le cortaron la cabeza. El texto entonces comienza hablando en pasado. Y capítulos 17, 18 y 19 son la segunda sección de estas 4, que son la segunda parte del libro, que muestran esta
esta lucha en el plano más bien espiritual, sin que deje por eso de mostrar el plano terrenal, y en él entonces se nos habla de, en el capítulo 18 particularmente, la caída de Babilonia, la gran ramera, y de las bestias, y el triunfo y las bodas del Cordero que vamos a ver en el capítulo 19. Esta caída, decíamos, es de carácter inevitable, total e irrevocable. Dijimos que Babilonia, la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, no es la iglesia adúltera, sino que es la mujer ramera, fornicadora, no es Moichali, sino Porné. Es el mundo con toda su corrupción. Es la tentación o la seducción mundana, comandada por el demonio mismo y sus huestes, que se presenta efectivamente como un adversario para el creyente y también como una fuente de tentación. Definitivamente no es la mujer iglesia. La Biblia habla de la mujer y es representada la iglesia como una mujer, la que da a luz al Hijo de Dios, pero no es la esposa del Cordero, aun cuando en algunos momentos de nuestra historia, infelizmente, la iglesia también es infiel. Pero su infidelidad no es del tipo de traición alevosa, violenta, eh, consciente y determinada para atacar a Cristo y a sus hijos. Sería muy curioso una iglesia levantada contra sí misma. Tampoco es la iglesia falsa, más bien es el mundo que se opone a Dios y a los suyos. Decíamos que esta Babilonia, dependiendo del momento en que la historia de la iglesia lo ha mostrado, podría ser representada por ciudades que hoy día cumplen bastante las cualidades para hacer esa Babilonia, que en ellas no solo se ofrece, sino que se publicita, se jacta, ¿no? De que todo lo que produce placer es bienvenido, todo está permitido, todo lo que el dinero puede comprar, todo lo que la voluntad puede desear, todo lo que la mente humana corrompida puede soñar, lograr, ahí está. En estos días se ha hecho públicas algunas declaraciones de un actor de apellido Caviezel, no sé si se dice así, James Caviezel, y el de Corazón Valiente, ¿cómo se llama? Mel Gibson, ¿no? Denunciando grandes mafias de trata de niños. Cosas que yo no tengo en este momento las evidencias completas para decir que sea cierto, pero son cosas, si son verdaderas, son horrorosas, horrorosas. Muertes de niños para tráfico, para abusos de todo tipo, y lo más increíble de todo, grandes personas con grandes recursos económicos que compran lo que esos abusos producen, ¿no? Entonces, mucho de esas cosas horrorosas que uno podría imaginar que uno pensaría cómo puede ser que ocurran, están ocurriendo hoy en el mundo también. No las vemos, pero están ahí y son parte de este mundo caído. La antigua Babilonia, que vemos en varios pasajes de la Escritura, representada por Babilonia, por Babel, por, ¿cómo se llama la ciudad a la que fue enviado a predicar Jonás? A Nínive, y otras, ¿no? La misma Roma en el tiempo de la iglesia primitiva. Son Tiro, que ya lo habíamos mencionado, también un centro pagano de maldad y seducción. Y es mostrado en el Apocalipsis, en otros pasajes de la Escritura, como un mundo que parece ser un mundo industrializado, ¿no? Donde hay grandes avances, mucho brillo, mucho esplendor, donde lo que pueda ser codiciado por la vista y por los sentidos en general está ahí disponible para ser adquirido. Y muchas veces a alto costo, no solo económico, sino que a un costo moral. Los comentaristas que estamos siguiendo con el hermano Víctor, William Hendrickson y Simon Kistemaker, insisten en que esta Babilonia, desde el punto de vista del símbolo, es una Babilonia pasada, presente y futura. Estará hasta el fin.
de los tiempos cuando ya reciba su sentencia, o sea, no la sentencia, sino que la ejecución completa de su sentencia. Ella permanece, este símbolo de una mujer como una amazona a caballo, ¿no? de la bestia, muestra entonces a una mujer actuando en el mundo, jactándose de su presencia, sintiéndose vencedora, llamativa, atractiva. Permanece en la historia como el movimiento anticristiano que se personifica en sucesivos imperios o fuerzas mundiales. Mostramos ahí a Roma, pero hablábamos también de cómo esta Babilonia permanece en la historia como un movimiento anticristiano que toma distintas formas en el mundo intelectual también. No son pocos, sino al contrario, muchos los intelectuales en el campo de la política, de la filosofía, incluso yo diría de la ciencia, pero no necesariamente de la buena ciencia, sino que de algunos que abrazan la ciencia, o mejor dicho, se enfrentan a la fe como si fuera una enemiga de la ciencia. La verdad es que esto es fácilmente refutable por la gran cantidad de cristianos científicos que han habido en todos los tiempos, también en el presente. Obviamente no son una mayoría. Tendríamos que admitir que en la ciencia fuerte y dura ahí del ambiente universitario probablemente los cristianos sean una minoría, pero hay muchos cristianos creyentes y muy destacados. Y una de las cosas que nos han enseñado es que justamente esa aparente lucha es aparente justamente. La verdadera ciencia, mientras no trate de explicar la fe, y la fe, mientras no trate de explicar la naturaleza, pueden ser perfectamente amigas, ¿sí? Y muy, muy compatibles. Bueno, teológicamente, para los creyentes del primer siglo, ellos veían que Roma, y así se entendió por mucho tiempo, era una clara referencia a esta Babilonia por las 7 colinas en que está fundada. Pero Apocalipsis no solo habla de Roma como una ciudad, sino que también de Jerusalén. Y Jerusalén, hemos insistido mucho también acá y en cultos, que no es el Jerusalén histórico ni la ciudad de Jerusalén allá en el Medio Oriente, sino que también es una alusión espiritual a la casa de Dios. Jerusalén significa ciudad de paz, Jerusalén. Y esa ciudad de paz definitivamente es el lugar donde mora el creyente con Jesucristo, donde ya no habrá más guerra, no habrá más sufrimiento. Esta Jerusalén de Dios es la que nosotros esperamos. De la misma manera, entonces, la Babilonia es lo opuesto, una ciudad de oscuridad, de engaño, habitada por Satanás, los ángeles caídos y sus seguidores humanos, que vamos a mencionar ahora justamente en la segunda parte del capítulo 18. Entonces, para ir resumiendo sobre Babilonia, derrotada definitivamente, después de estas cosas, decíamos que el texto no lo dice como una cronología, sino que en la secuencia de las visiones de Juan, porque cada una de estas 7 partes de Apocalipsis apunta hacia el final, con juicio y sentencia. El trono de Dios, el fin del mundo, en cada una de estas 7 secciones. El ángel que anuncia la destrucción de Babilonia no es Jesucristo, pero está dotado de gran autoridad. Decíamos entonces que no es solo la capital del Imperio Romano, sino la capital de todo el mundo bajo el sol, el centro universal de tinieblas, que a veces uno tiende a pensar que, me recuerdo haberlo leído una vez un comentario sobre New Age, un movimiento que tenía trazas internacionales, con distintos líderes en todo el mundo. Y una vez alguien dijo, pero no hay un centro mundial de New Age. No existe una especie de santa sede de este movimiento. Cuidado, no es aparente. Pero cuando uno ve que el mismo movimiento en todo el mundo obedece las mismas directrices, con una evidente orientación anticristiana, antibíblica, tenemos que pensar que detrás de ese movimiento tal vez no haya una cabeza visible humana, pero es por cierto que está Satanás. Es un reino que se mueve con hilos invisibles a veces de manera internacional.
y es un símbolo de todo el mundo hostil a Dios y a Cristo. Y se enfrenta al castigo de su colapso. Comentábamos que me llamó la atención que Kistemaker habla especialmente del colapso financiero. Hay mucho de eso en el capítulo 18, ¿no? Que lo muestra como la caída de un imperio económico, especialmente por todas las implicaciones que eso tiene. ¿Qué nos dice la Escritura a nosotros los creyentes? Hay una salid de ella. ¿Cómo se compatibiliza esto, querida clase, con la expresión del Señor Jesucristo en su oración en Juan 17? No te ruego que los quites del mundo. ¿Por qué entonces Apocalipsis 18:4 nos dice salid de ella? ¿Cómo salimos nosotros de esta Babilonia? ¿A dónde nos vamos? Pregunto. Anímense a contestar. Usted el domingo lo dijo en el culto, cuando el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Tenemos que mantenernos en la verdad y Amén. apartados del mundo. Así es, así es. Esa es la forma en que salimos de Babilonia. Significa no comulgar, por decirlo de esa forma, con estas cosas. Y ahí es donde uno tiene que ser, y por cierto, no voy a negar que es difícil. Es difícil no seguir al mundo con sus cánones. Sobre todo cuando hoy día la actitud de la gente pareciera ser, pero si todos lo hacen. O bien, peor todavía, pero si yo no lo hago, alguien lo va a hacer de todas maneras, no cambia nada. ¿No? Yo me acuerdo que sufrí el robo de los espejos laterales de mi auto, pero una infinidad de veces, y me daba tanta rabia tener que ir a comprar los nuevos. Y claro, la tentación de ir y comprarlos ahí robados, ahí en 10 de julio, y alguien me dijo, oye, pero si tú no lo compras, alguien más lo va a comprar, y ahí se alimenta el círculo vicioso, ¿no? Entonces, verdaderamente, hermanos, el cristianismo tiene códigos que son más altos que los que tiene el mundo. No nos hace superiores, pero sí nos muestra que los estándares de Dios son elevados. Y es difícil, por cierto. Pero en nuestro espíritu tiene que haber esto como una actitud permanente. No podemos vivir en guetos espirituales. Recuerdo hace muchos años atrás en una reunión de adultos jóvenes en la iglesia alguien dijo, oye, yo creo que vamos a terminar juntándonos las familias cristianas a hacer una ciudad y vivir ahí encerrados. No coincide eso con la mirada del Señor respecto de la obra del creyente, que tenemos que ser luz y sal de la tierra mientras estemos acá. Tenemos que tener ese carácter de preservación que tiene la sal y tenemos que estar donde hace falta. Pero fácil no es. Claramente la lucha es diaria. No solo el texto apunta hacia la destrucción final del mundo, sino también la demolición de cada concentración anterior de tentación mundana. De alguna manera la historia muestra también estas caídas, ¿no?, de estos imperios. Cayó Babilonia la antigua, cayó Tiro, cayó Nínive, y cayó también Roma en su oportunidad. La ruina de Babilonia sucede repetidas veces a través de la historia, pero especialmente entonces está reservado el gran final para el día del fin. La caída definitiva, en su forma final, coincide con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un detalle interesante del texto: la derrota de Babilonia es obra de Dios, no de la iglesia. Hoy día se habla poco de esto, Víctor, pero ¿te acuerdas tú que un tiempo en que se hablaba mucho de batalla espiritual? Porque hay ciertas modas, ¿no?, que se levantan en la iglesia a nivel mundial y también afectan a nuestro país, ¿eh? Empiezan en Europa, así en Estados Unidos, pero también nos llega a nosotros. Y todos hablaban de batalla espiritual. Y habían grupos de cristianos que subían a unos cerros por allá arriba de Santiago para expulsar los demonios de la capital. Y
y todos hablaban de demonios territoriales y que las casas tenían demonios y las iglesias, en fin, y había que estarlos expulsando. Cuidado, hermano, la derrota de Babilonia no es obra de la iglesia, es obra de Dios, y eso lo dice claramente el texto. ¿Quién nos pide a nosotros? El Señor. Lo que acabamos de decir, versos 4 y 5. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y luego el versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Pero ¿quién le pagará según sus obras? ¿Está hablando el Señor ahí a la iglesia, a alguno de nosotros? ¿Somos nosotros los que seremos llamados a tomar la espada y cortar cabezas como Elías cortó cabezas de los sacerdotes de Baal? Verso 8, fíjese. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Quién castigará a Babilonia? ¿Quién podrá defendernos? Es el Señor. Esta es obra del Señor. Eso no significa que vamos a estar inactivos. Hay cosas que hacer, como ya hemos mencionado, que una de esas es la vigilancia. ¿Qué le corresponde hacer al creyente? Y aquí quiero dar algunos tips que justamente recomienda Augusto Nicodemos en su libro La batalla espiritual. Creo que este libro está solamente por lo menos en portugués, no he visto una versión en español, pero lo recomiendo mucho sobre todo para las personas que tienen estas preocupaciones que son muy legítimas de posesiones de demonios, demonios territoriales, influencias espirituales, eh, que a veces, infelizmente, dada la cultura latinoamericana, que es muy supersticiosa, también estas cosas afectan a los cristianos. Entonces, es muy importante tener claro nosotros cuál es la forma de batalla que nosotros tenemos, ¿no? Mi esposa me llegó contando un día de un curso en el que fue, que había un supuesto profesor, en realidad yo creo que era un engañador, pero que decía que se había agarrado a combos con Satanás. Hermano, literalmente decía, combos iban y combos venían. En su mente o en el discurso. ¿Mm? ¿Qué es lo que le corresponde hacer al creyente? Primero, reconocer que Dios es soberano sobre cielo y tierra. Por favor, alguien que lea 1 Corintios 14, 23 al 25. Primera de Corintios 14, 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oh, creo que puedo haber No era el equivocado texto. el texto, no era. Puede ser 15, 15, 15, A ver. 15, 23 al 25. Así es, el capítulo 15, perdón, por favor lo corrigen ahí. ¿Lo leo igual? Sí, Ya. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son los de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ok, ahí sí. Él reina, no hay, si bien es cierto, Satanás es mencionado como príncipe de este mundo, le ofrece a Cristo todos los reinos de la tierra, tiene cierto dominio, pero él está bajo autoridad. Él es una criatura subordinada.
no es omnipresente, no es omnipotente, no puede leer nuestra mente, y está amarrado, derrotado. Es, como decíamos delante, una culebra al que le cortaron la cabeza y el cuerpo se va a mover hasta el final, pero ahí está, destruido ya. Amarrado, eso de andar atando demonios, amarrando demonios. Dice, no usurpemos el rol de Cristo en eso. Él ya lo amarró. Evita. Pastor, yo recuerdo, no sé si algún otro hermano recuerda algunas historias que el pastor Joao contaba de las cosas que le ocurrían cuando personas, hermanos en Brasil le pedían ayuda, entendiendo el contexto de que en Brasil ocurren quizá adoraciones distintas que acá. Está, no me acuerdo los nombres, pero eso que le entierran, que hacen un muñeco. No sé si usted se recuerda de los términos. Bueno, la cosa es que los brasileños tienen dentro de su cultura adoraciones o ritos que son como de brujerías y cosas así. Y puntualmente una familia, hermanos de una iglesia, le pidieron ayuda con un familiar que estaba muy mal, que estaba muy descontrolado y que tenía alguna posesión, ¿ya? Y él, bueno, por supuesto que tenía los resquemores normales de un ser humano, pero mucha fe. Y dice que le impresionó de darse cuenta que cuando iba llegando a una casa para poder orar con la persona que estaba poseída, de una cuadra aproximadamente, él todavía ni siquiera terminaba de estacionar, se sentían los gritos de esta persona hacia él. Y él todavía no llegaba a la casa, no golpeaba, no hablaba. Era increíble cómo Satanás rehuía de lo que sabía que iba a ocurrir, que era orar y Jesús ya por supuesto que tenía absolutamente dominada toda la situación, quizá a lo mejor una persona abrir sus ojos, no sé, convertirse, ¿me entiendes? En una situación totalmente contraria a lo que él quiere lograr. Entonces, lo que más a él le asombraba eran los gritos de esta persona que estaba poseída y que le gritaban a él, estando él todavía a distancia del lugar. Sí. Sería un poco complejo analizarlo eso ahora a la distancia tanto del tiempo como cultural, pero repito algo que acabo de decir que tiene absolutamente fundamento bíblico, porque solo Dios es omnipresente y omnisciente. Entonces, una de las características que tienen justamente el actuar del demonio, y esto sí lo dice la Escritura, llama a Satanás padre de mentira. Padre de mentira. Eso sí lo podemos afirmar con toda seguridad. Por lo tanto, una de las cosas que el creyente tiene que tener presente siempre o nunca perder de vista es que Satanás es engañador. Y ahí es donde entra muchas veces la certeza que el creyente tiene que tener respecto de las verdades bíblicas. Hace poco rato atrás hablaba con un hermano nuevo de la iglesia a propósito de una invitación que le hicieron en la calle por ahí a conocer una doctrina errada. Y yo le decía, esta armadura de Dios que está descrita en Efesios capítulo 6, si uno la analiza con cuidado, cada parte de esa armadura apunta a las Sagradas Escrituras. Es impresionante. Los pies calzados con el Evangelio de la paz, la espada que es el Espíritu, el escudo de la palabra, el yelmo sobre tu cabeza que es el que protege tu parte intelectual, podríamos decir. Todo es escritura, esa es la principal arma del creyente. Y de hecho fue el arma que el Señor Jesucristo usó en el desierto para rechazar las tentaciones del demonio, ¿no? Escrito está. Entonces, en esto yo me adelanto acá a decirlo antes que algún hermano de los presentes o que ustedes le diga posteriormente, a mí me ocurrió tal experiencia, viví. Ojo con esas experiencias y esas situaciones. Si no son bíblicas, si no tienen el sustento bíblico, es engaño satánico. ¿Sabes lo que yo analicé de lo que el pastor Joao me contó? Porque usted, y como muchos hermanos conocieron al pastor Joao, tampoco es un pastor
mezclar mucho. Él es muy fiel a la palabra, entonces no hay nada errado. Lo que yo creo que ocurrió aquí es que esta familia tiene que haber orado por esta persona antes de que llegara el pastor. Eso sí. Entonces, la reacción es de temor, Sí. de miedo. Eso sí. O sea, Pero yo creo no que es que Satanás ellos estaba muerto de miedo. supieran lo que iba a pasar después. No, los demonios no tienen esa capacidad. Son bien tontos en realidad. Dice C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino que lo último que soporta a Satanás es que se rían de él, como es un espíritu orgulloso. Así que dice que la mejor manera de rechazarlo es riéndose de él. Eso es el pensamiento de C.S. Lewis. Bueno, ¿cómo contendemos? Aquí no corre, hermanos, eso de ir a agarrarse a combo con los demonios, como decía ese supuesto maestro. Contender por la fe. Judas, versículos 3 y 5. ¿Leo? Por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Okay. ¿Qué debemos hacer nosotros? Contender por la fe, recordando que el Señor es el que destruye al enemigo. ¿No? Tener presente, nunca perder de vista que digamos, a Pablo se le recomendó pelear la buena batalla de la fe. Y él tuvo contradicciones de todo tipo. Él describe en una oportunidad cuántas cosas le pasaron en la vida. Pero cuando él dice, he peleado la buena batalla de la fe, se refiere a la misión que el Señor le dio de predicar el evangelio, plantar iglesias, preparar líderes, discipular a los líderes que habrían de plantar otras iglesias, preparar a los misioneros. Esa fue su batalla. Y la batalla que estamos llamados nosotros a librar tiene que ver justamente con prepararnos para aquello para lo cual el Señor nos llamó. Tercero, entender que vivimos un reino presente, pero aún por venir. Acá no vamos a leer estas citas por tiempo, pero Marcos 3:27, Mateo 12:29, Lucas 11:21, 22, todos hablan de cómo el reino de los cielos ya es una realidad, pero cuya consumación está en proceso. Pero ya es una realidad, ya vivimos los privilegios del reino, somos miembros de la familia de Dios. Y esperamos este proceso de consumación, que significa que lo que ya es una realidad está también al mismo tiempo esperando su consumación. Somos como un grupo de inmigrantes que está cruzando la frontera. ¿Cruzaron ya? Sí, empezaron a cruzar, pero todavía faltan los de la cola, los últimos. Es un proceso hasta que todos hayan entrado, hasta que todo se haya cumplido, y cuando el Señor consume su reino, entonces la batalla habrá terminado. Mientras vivimos en este mundo, tenemos nosotros que dedicarnos a lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Qué hará el Señor con Babilonia? De eso habla el capítulo 18. Darle el castigo que merece según sus obras. Acá la ley del Señor se cumple. También se cumplió en nosotros. El Señor aún a sus hijos le da según nuestras obras, pero el castigo que merecíamos lo recibió ya el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Hubo gracia para nosotros y juicio y condenación para los que le rechazaron. El versículo 6, ¿qué dice? Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Esto suena como injusto, ¿no? Darle el doble de lo que ella recibió. No recuerdo si Hendrickson o Kistemaker el que comenta que no hay injusticia en esto, porque el Señor es el que sabe el daño. Y en definitiva, lo que está recalcando es que el Señor va a dar una dosis suficiente y categórica
de castigo, ¿no? No van a quedar cosas a medias tintas ahí. Hay mucho de lo que ella hizo que tiene esta doble manifestación, la rebeldía contra Dios y el daño también a su pueblo. En todo caso, es un texto curioso. Dice que proporcional también tiene que ver con tormento y llanto, así como hubo orgullo y arrogancia. Tormento y llanto, así como hubo orgullo y arrogancia. Alguna vez recuerdo haber leído que muchos imaginan el infierno con personas lamentando estar ahí, pero diciendo, pero yo creía, yo deseaba estar con Dios, en el fondo de mi corazón yo era un creyente. Hermano, no es lo que vemos en la Escritura. El mismo capítulo 18, si usted lo lee con cuidado, ve que estas personas, cuando vean que su destrucción es eminente y que todo aquello por lo que vivieron en esta vida está siendo destruido, no lamentan por su condición, lamentan por lo que están perdiendo. Lloran de ver el término de sus placeres pecaminosos. Lloran y sufren por la destrucción de aquello que acumularon en su vida. Me recuerda esas imágenes de estas personas que encontraron sepultadas bajo las cenizas del Vesubio, agarradas de sus joyas. Prefirieron morir tapados de lava ardiente a soltar sus joyas. Así es el pecado. No son personas que van a estar lamentando no estar con Dios. Desde el infierno van a estar odiándolo con todas sus fuerzas. Y aún lamentando haber perdido lo que aquí tenían. La muerte y destrucción... leamos Jeremías 50, 29, que habla de esa Babilonia material del Antiguo Testamento. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Dice, haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entensan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Muy bien. No obstante, Babilonia fue usada por el Señor para castigar a su pueblo Israel. El Señor desde el principio advirtió con su profeta que ella no quedaría exenta de castigo, que recibiría conforme a su arrogancia, a su soberbia, a su rebeldía y también respecto de cómo maltrató a su pueblo. Así que quienes se levantan hoy contra los hijos del Señor también van a recibir su merecido por eso, porque el Señor nos ama. El Señor ama a su iglesia. El Señor no aceptaría ni siquiera un insulto a su iglesia, ¿no? Hablo de la gente que blasfema o hace poco vi un aviso, una publicidad, creo que era en Perú. Bueno, usted dirá, nosotros no somos católicos, no creemos en la Virgen María, pero era una publicidad para un evento LGTBI, más todas las letras había y por haber, con una imagen de la Virgen con un tocado. Era claramente la Virgen María con un tocado de multicolor, de los colores del arco iris. Y entonces, para el mundo católico eso es ofensivo, claramente ofensivo, y esa era suave para otros que he visto. ¿No? Tal vez no nos haga tanto daño a nosotros, ¿qué nos importa que nos ofendan con graffiti? Pero muestra para el Señor una ofensa seria. Están riendo de la esposa de Cristo. Están riendo de la esposa de Cristo, y eso no va a quedar sin castigo. Lo que muestra desde el versículo 8 en adelante el texto es la supresión de su poder e influencia. Es interesante el capítulo 18, si tuviéramos tiempo para analizarlo detalle por detalle, ¿no? Porque muestra de manera bastante extensa qué es lo que pierden ellos y cómo se lamentan por las cosas que pierden.
del versículo 9 en adelante. Lloran, hacen lamentaciones por la pérdida de mercadería, el oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, ¿eh? Después canela, especies aromáticas, el vino, aceite, harina, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de los hombres. Esta Babilonia no solamente trafica con bienes materiales, trafica con personas. Se levanta sobre sus hermanos para esclavizarlos. Y eso el Señor lo está viendo. No es indiferente para el Señor. Cuando uno ve estos abusos horribles que se producen en el mundo, que han habido también en nuestro país, tiene que pensar que eso para el Señor no es indiferente. Los niños traficados, las mujeres vendidas como esclavas sexuales, esa escuelita que el pastor Joao con Tania apadrinaron allá en Nepal, que acoge justamente niñas nepalesas para que sus padres no las vendan para traficantes de menores, para evitar ese tráfico que mueve millones de dólares. Eso no queda indiferente para el Señor. Ahora, esta fuerza espiritual no solamente tendrá su castigo el demonio y sus huestes, también los que pusieron su confianza en ella, fornicaron con ella. ¿Alguien tiene prendido su audio? No sé quién es. Le voy a pedir que lo vigilen, por favor, porque dan ganas de tomar tecito cuando uno escucha ruido de tazas y platillos. Si es que era eso. Bueno, ¿qué pasa con los seres humanos? Que siendo personas terrenas, pero pusieron fornicaron con ella, como dice el texto. Perderán todo aquello en que ponían su confianza. Llorarán y se lamentarán. Pero aquí está esto, mire, vea 11 y 14, o versos 11 al 14. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por Babilonia. No están llorando por el destino eterno de sus almas. Sufren ver destruido sus imperios, sus construcciones financieras, sus islas del placer, esas spas donde todo está permitido. ¿No? Eso es lo que lloran, sus pérdidas. Lamentan perder el dominio sobre las almas de los hombres, versículo 13 al final. Almas de hombres, una codicia sin límite. Al mismo tiempo que eso ocurre entonces, los hijos de Dios celebran. Esto puede sonar un poco cruel, ¿no? Que nosotros podamos estar celebrando la perdición de este, pero aquí hay un sentido de justicia, un sentido de justicia. A lo mejor usted me ha oído decir alguna vez, esto no es algo de lo que me enorgullezca, ¿eh? Pero cuando uno ve películas del estilo de Hombre en Llamas o El Justiciero u otras semejantes, uno se alegra por todos los malos que van matando ahí. ¿Eh? Vamos por el otro, vamos por el otro. Pues son gente que uno dice, merece morir, que ha hecho tanto daño. No nos ponemos sobre ellos en el sentido de nuestra propia justicia, no es nuestra, sino que la justicia de Cristo. Pero los hijos de Dios celebran, verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mientras ellos se lamentan por sus pérdidas, el pueblo de Dios celebra, porque hay justicia, que es una de las cosas que, globalmente hablando, más anhela la humanidad, justicia. Otros textos, Apocalipsis 6:9, que alguien nos recuerde, ya lo habíamos estudiado, y 8:5. Nueve y 10, ¿eh? Apocalipsis 6, 9 y 10. ¿Alguien lo puede leer? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor,
santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí estaba el clamor de los que estaban ya experimentando la bienaventuranza de estar en la presencia del Señor por esta venganza final, ¿no? Y 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí están las oraciones de los santos en el versículo 4, ¿no? Sí. Estas oraciones con el clamor de los creyentes, pidiendo que el Señor venga, que el Señor haga justicia, que terminen las torturas, los tormentos que tienen nuestros hermanos en muchos lugares del mundo, entonces finalmente cumplidos, ¿no? ¿Es legítimo que oremos de esa manera? Tal vez suena duro, quizás podremos expresarlo en términos principalmente positivos, orando que el Señor venga pronto. Pero cuando tú pidas porque el Señor venga pronto, que normalmente esta idea de Señor ven pronto, ¿cuándo viene? ¿Cuándo es que normalmente los creyentes dicen, Señor ven pronto? ¿Por qué? En general, queremos estar con Él, evidentemente, queremos reunirnos con el Señor y con todos los que partieron antes que nosotros. Pero normalmente la iglesia dice, Señor ven pronto, porque vemos el desastre, po. Vemos la injusticia, vemos el dolor, el sufrimiento, la crueldad, las guerras. Entonces, ese clamor tenga presente que decir, Señor, ven pronto, significa juicio y condenación para Babilonia, porque eso ocurrirá en forma simultánea. Decíamos que el carácter completo, irrevocable e irreparable de la caída de Babilonia es señalada en este texto y está gráficamente expresado en las al menos 6 veces que el pasaje a partir de los versículos 21 en adelante dice nunca más, no más. Vamos a mirarlos ahí, algunos de ellos, ¿no? ¿Está viendo ahí conmigo el texto? El 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Aquí no es una piedra de molino manual, ¿no? Una gran piedra de molino era una piedra enorme que era movida con burros para poder hacerla girar. O sea, un molino a nivel ya más industrial, no era el molino casero en la casa. Esa gran piedra de molino que es arrojada al mar y se hunde con el estrépito de una piedra gigantesca entrando a las profundidades del océano. Vaya a sacarla de ahí. Imposible, humanamente hablando. Definitivo, violento, de una sola vez, ¿no? Nunca más. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y nunca más será hallada. Ya. Y dice, no se oirán música, no se hallará artífice, no habrá ruido de molino, las luz de lámpara nunca más en ella, voz de esposo y de esposa nunca más. O sea, todo lo que podríamos decir era creación, industria, placer, sexualidad, comida, negocio, nunca más. Lo que eran los intereses de ese reino terminó. Y esta sentencia se ejecutó ya. Por eso dice, ha caído. Por eso ese pasado que es cumplido, que es un futuro, pero expresado en términos pasados para mostrar que es algo irrevocable. Interesante que al final del pasaje, en el versículo 24, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en ella. Es hallada una evidencia de su odio a Cristo y a los cristianos, la sangre de los mártires. ¿Qué es importante acá? Que esto no es indiferente para Dios. Cuando dice que fue hallada la sangre de los mártires, está diciendo, Dios lo sabe. Dios lo toma en cuenta, cada gota de sufrimiento de su iglesia, el Señor la sabe. Y Él la vengará. Él vengará dicha sangre.
A modo de conclusión del capítulo, ¿qué cosas podemos nosotros sacar para nuestro devocional, nuestro pensamiento, nuestro ánimo como cristianos en este tiempo? Sigo en esto el comentario devocional que hace la Biblia Herencia Reformada. El primero de ellos es que la esperanza del regreso de Cristo divide. Para una parte de la humanidad, ojalá Cristo no viniera nunca, porque quieren seguir teniendo chip libre para hacer lo que quieran. Y se ríen de eso. Y se burlan de las amenazas de Cristo y se ríen de la iglesia cuando anuncia un fin del mundo. Esta separación entre los que se burlan y los creyentes no es física. Nosotros estamos en el mundo, nos movemos en él, negociamos en cierta forma cada día, hasta con la persona que usted compra el pan, usted no sabe quién es. Estamos en el mundo, pero nuestra separación es espiritual. Esto demanda de nosotros rehusarnos a participar en los pecados, idolatría y corrupción del mundo. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Pablo a los Corintios le dice, si te sirven comida y tú no sabes qué comida sacrificada a ídolos, come y da gracias, es carne. Pero si el que te invitó te dice, esto es comida sacrificada a ídolos, recházala. Tú no puedes participar de eso conscientemente. Los placeres, en segundo lugar, los placeres de los pecadores acabarán y nunca más tendrán lugar. La fiesta se acabará. Dios quitará de ellos todo buen don, de los que han abusado y deshonrado. Cosas buenas que Dios hizo para la vida del hombre, buenas que el hombre en su pecado ha degradado. Cosas hermosas, nobles, valiosas, transformadas en modos para deshonrar a la creación y al Creador. Nosotros debiéramos tener la actitud que aprendió el salmista Asaf en el Salmo 73, un texto que usted conoce muy bien, lo hemos comentado muchas veces. Busque por favor el Salmo 73, cuando Asaf, erradamente, él empieza como a envidiar el destino de los malos. Él lloraba en su corazón, llegó a amargarse al punto que decía, ¿de qué vale? No vale la pena vivir. Yo me esfuerzo, sirvo a Dios, y los que odian a Dios, los que no los sirven, resulta que les va bien. Y eso llegó a ser un punto de amargura tan grande en su corazón que sufría por eso. Empezó a cuestionarse si valía la pena vivir de esa manera y no mejor seguir los caminos de los malos. En el Salmo 73, 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Significa que la tabla se inclinó así. Y ¡boom! Todo lo que había arriba se resbaló. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. De una, ¡pum! A Asaf se le concedió una mirada, tal vez, no lo sabemos, pero de alguna forma él tuvo una visión del fin. Y dijo, chuta, estoy en el lado correcto. Estoy en el lado correcto. ¿Qué hago envidiando a estos malvados? Y finalmente, vivamos el presente con contentamiento y con la mirada puesta en una eternidad de un placer que no termina, el gozo y la presencia gloriosa de nuestro Señor. Todo lo que nosotros tenemos hoy, el Señor lo dio para que lo disfrutemos. Podemos encontrar más rica la sopa cada día si tenemos una actitud de grandeza al Señor y de gratitud al Señor por lo que Él nos da. Recuerdo una historia que dejaron en nuestra mente de niños en un colegio, estaba en quinto básico. Una profesora contaba de un niño al que la mamá le había servido sopa a la hora de almuerzo y él la encontró mala, no quiso su sopa.
Y la mamá se la retiró, no le dijo nada más, y en la tarde de ese día, el papá lo llevó a trabajar al campo con él y trabajó intensamente hasta la última hora de la noche, con mucho cansancio, con mucho esfuerzo. Llegó a la casa y la mamá le sirvió la misma sopa calientita y el niño la encontró riquísima. Estaba feliz con su sopita. Entonces, yo decía, buena cosa para las maestras que sepan que estas cosas quedan en los niños. A la edad que tengo todavía me acuerdo. Punto uno. Y segundo, es verdad, nuestra actitud respecto de lo que el Señor nos da hoy hace muchas veces la diferencia en que disfrutemos, consideremos nuestra vida bendecida por lo que el Señor nos ha dado a pesar de las situaciones del mundo. Y que generalmente es mucho más de lo que muchos tienen, para que lo disfrutemos, lo alabemos al Señor, nos alegremos. Y si algo bueno en este tiempo tenemos, alegrémonos más todavía porque es apenas el cóctel antes del banquete. Lo mejor está por venir. ¿Mm? Ofrezco la palabra si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Pastor, yo el otro día vi un video de una manifestación que hubo el sábado en La Moneda por distintas personas que eran cristianas y no cristianas contra el programa ESI. Y una cosa muy linda que me llamó la atención es que una persona no cristiana, o por lo menos que yo sepa que es cristiana, que hablaba, lo primero que hizo fue dar las gracias a todas las iglesias cristianas protestantes por la batalla que ellos realizan a través del estudio de la palabra y la predicación de esta misma a las demás personas, porque con ese, según lo que él mencionaba, con ese gesto que parece inofensivo, ayudan a que la gente pueda conocer los principios de Dios y lo que realmente necesita la sociedad. Y decía, y si no fuese por estos valores y estos principios, no fuese por el trabajo que los cristianos realizan, este mundo estaría peor aún de lo que está. A pesar de que sabemos lo que viene, pero aún así es lindo escuchar que las personas notan la luz de Cristo, que muchos cristianos logran reflejar, y la gloria para el Señor. Eso yo creo que es súper importante también. Gracias, Eva. Erika o Paulina, no sé. Están juntas. Sí, quería comentar, ¿no? Que un poco lo que usted ya recalcó, y es que es impresionante como hemos visto en todo el libro que los pecadores nunca se arrepienten, como la dureza del corazón, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo no vamos a dar gracias al Señor? Porque efectivamente nosotros estábamos ahí y solo por su gracia, Él nos cambió nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, porque si no seríamos de eso mismo, que a pesar de todo lo que vemos, de todo lo que viven, no son capaces de ver que es una oportunidad para arrepentirse y más duro el corazón y más pecado. Entonces, solo alabar al Señor por su misericordia. Muchísimas gracias, muy valioso porque necesitamos en realidad recordárnoslo todo el tiempo. La gracia de la gracia, maravillosa gracia que el Señor usó con nosotros. Bien, pues Julián. Pastor, buenas noches Mira. a todos. Una consulta, Pastor, disculpe, dentro de algunas cosas los que venimos de algún contexto carismático, el tema de la guerra espiritual que se daba era como un gran tema realmente. Y cuando uno empieza a escudriñar la escritura y empieza a conocer la fe reformada, hay muchas cosas que a uno ya le van quedando muy claras y va entendiendo la posición que tiene Cristo sobre todas las cosas, y donde está Satanás con su imperio y todo lo demás que él supuestamente tiene como gobierno. Mi consulta va, Pastor, en relación si en algún caso se podría dar alguna situación
como la que contaba la hermana Eva, no sé, dentro de la iglesia presbiteriana no sé si hay casos que se den, situaciones que uno no pueda entender o comprender. No sé si usted me podría ayudar en esa parte, por favor. No solo eso, yo creo que sería sumamente interesante, porque esta es una pregunta relativamente frecuente. Sería muy interesante que algún día pudiéramos abordar el tema de una manera un poco más enfocada. La gran guerra espiritual, la gran batalla espiritual de la iglesia es el que se da justamente en este plano de la lucha contra el engaño satánico en todos sus frentes, ¿no? Batalla ganada por Dios, ya somos vencedores, en Cristo somos más que vencedores, casi cantamos, y eso no significa que en términos puntuales hay ocasiones en que efectivamente la iglesia y el creyente puede verse enfrentado a la necesidad de echar fuera demonios o ayudar a una persona que está bajo los efectos de ese dominio. Hay casos concretos que yo conozco personalmente, en los que el Señor ha usado, aunque podría sorprender a muchos, a pastores presbiterianos para expulsar un demonio o demonios. Pero al mismo tiempo reconozco que es uno de los terrenos donde más fácilmente Satanás puede engañar con situaciones que son al menos confusas y que no necesariamente corresponden a lo que la Escritura llama efectivamente posesión de demonios. Es muchísimo que se podría decir que está dentro del campo de la especulación, la superstición y el conocimiento popular. Cosas que nosotros tenemos que tener presentes fundamentales. Una, que un creyente auténtico jamás puede estar bajo posesión satánica. Eso es bíblicamente imposible. Un incrédulo podría estar. Bueno, pero eso no puede pasarle a un creyente. Entonces las iglesias donde los cristianos, como una persona me dijo una vez, van como a la lavadora una vez a la semana para que limpien sus demonios. Eso es falso, es una idea muy equivocada y son iglesias que están errando al blanco en la enseñanza. Hay mucho que es más bien mito que realidad en el mundo espiritual. Yo sé que aquí entro a un terreno que podríamos estar mucho más allá de las 9:30 conversando, pero hay muchas ideas equivocadas, como digo, sobre el actuar de los demonios y hay mucho que a veces tiene que ver más con trastornos de tipo psiquiátricos que con posesiones satánicas, y lo digo responsablemente. Y tercero, lo que nosotros necesitamos hacer es más Biblia para saber exactamente distinguir verdad de engaño. El mejor antídoto para el engaño satánico es la Escritura. Es la Escritura. Y por eso es que tenemos que ir a la Escritura. Recordar que el Señor es soberano, que solamente Él reina, que los espíritus no tienen ni siquiera dice pueden tocar a un cristiano. Y sí, tener presente que en alguna oportunidad nos tocara, tampoco se trata de gritos ensordecedores, ni rituales, ni cosas por el estilo. Me encanta en la película The Chosen cómo es liberada de sus espíritus satánicos María Magdalena en la serie The Chosen, no sé si ustedes la vieron. Pero el Señor llega, actúa por presencia, la llama por su nombre, ¡pum!, fuera demonios. Es el Señor, ¿no? No es los decibeles del exorcista. Es la autoridad del Señor. Hay una familia en nuestra iglesia en Maipú que llegó a la iglesia después que solicitaron justamente la presencia del pastor Sebastián, y fue él con su papá, con el pastor César. Oraron por una joven que estaba, aparentemente así era, con alguna posesión. Ella fue liberada y esa familia está asistiendo regularmente a la iglesia desde entonces. Son cosas que pueden darse. Sole. Y si a uno le toca toparse con un caso así.
Mire, pastor, porque yo le voy a contar. Años atrás estaba el pastor Eduardo, y una vecina por aquí cerca me vino a pedir si podíamos ir a orar a su casa por su hijo. Y yo le dije al pastor y fuimos. Y cuando llegamos, la mamá no estaba, estaba el hijo. Ya. Y nosotros llegamos diciéndole que habíamos ido porque su mamá nos había pedido que fuéramos a orar y que íbamos en el amor del Señor. Cuando dijimos así, él se puso a reír y lo tomó como por otro lado, como otra clase de amor, y empezó a burlarse. Entonces yo me puse bien seria y yo le dije, no te burles porque lo que nosotros venimos a hablarte es de Dios, de cosas santas. Y me puse bien seria y bien firme. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahí él dijo de que a él había un espíritu que lo estaba estorbando, que no lo dejaba dormir de día ni de noche, y que él había entrado al satanismo hacía ya unos cuantos años atrás, de joven, y que desde que había entrado al satanismo, ese espíritu no lo soltaba, y que él en la noche, él había ido a la iglesia de Santa Clara, la que está allá en la Gran Avenida, y que los curitas le habían dicho que tomara en las manos las imágenes de la Virgen cuando se acostara. Y él se acostaba, dice, todas las noches con las manos llenas de vírgenes, y cuando entramos tenía su dormitorio, la pieza llena de vírgenes y de velas. Pero dijo, la verdad es que no pasa nada. Pero entonces nosotros le estuvimos orando con el pastor, y después posteriormente la mamá me contó de que lo habían internado por problemas psiquiátricos. Pero en realidad se veía muy, muy acabado, yo la conclusión que saqué es que cuando las personas se meten con Satanás, acaban con su vida porque él era una persona joven y terminó nunca terminó de estudiar, no trabajó nunca y terminó totalmente consumido. Una pena. El Señor tenga misericordia de las personas antes que lleguen a esos niveles, ¿no? Gracias, hermana Sí. Hilda. Sole, tú tenías algo que decir. Quería como aportar a lo mejor de acuerdo a lo que preguntaba Julián, porque son preguntas que son legítimas uno cuando llega a la iglesia presbiteriana, que también me las hice en algún momento. Y la verdad es que considero haberme armado una opinión respecto a la situación, respecto de que la liturgia presbiteriana, la liturgia que realizamos en la iglesia, no da tampoco pie a que pudiese haber una manifestación que fuera contraria a glorificar a Dios, porque si nos damos cuenta, el mismo domingo pasado, celebrando sus 20 años de ministerio, se hace posterior a la liturgia. O sea, se termina el culto donde la celebración es exclusiva del Señor, y ninguna otra cosa, Día de la Madre, Día del Padre, ni ninguna otra cosa cabe dentro de la liturgia, sino que es solo la celebración de la gloria del Señor. Por una parte eso, y eso, claro, claramente, como usted decía, ningún creyente puede ser poseído por ningún espíritu demoníaco, y la palabra es la que nos ayuda a entender y diferenciar los espíritus. Entonces, generalmente a la iglesia presbiteriana, por así decirlo, la manera más inteligente, podríamos decir, que podría usar el enemigo es algo muy parecido a lo que somos, más que algo Brutalmente. escandaloso. Sí. Más que algo escandaloso, porque o si no, obviamente, inmediatamente se va a rechazar al tiro, inmediatamente. Entonces, generalmente esas cosas como posesiones o cosas que se han dado en las iglesias, a mi juicio sería
donde realmente donde no se glorifica a Dios, donde el Señor no es el centro. Entonces, por eso es que se quedan abiertas, digamos, las posibilidades para que puedan haber este tipo de escándalos. Y con respecto a lo que decía la hermana Hilda, recordaba al pastor, que no me puedo acordar el nombre, el pastor de Copiapó. Cleto. Cleto, el pastor Cleto nos contaba que a él le había tocado en Brasil haber ido a un lugar que tenía un nombre igual muy especial, donde era una residencia que se conocía como un lugar donde se concentraban estas iglesias así como media extrañas, como adoradoras de espíritus inmundos, qué sé yo, y a él le había tocado estar allá y hacer allá una práctica, y él aprendió que el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo, era el que tenía el poder para echar fuera demonios. Por eso es que obviamente las vírgenes no iban a lograr nada, sino que el nombre de Jesucristo es el que tiene el poder, digamos, porque cuando estaba ahí en el Legión, ese grupo que le dijo a Jesucristo, Legión nos llamamos, pero déjanos irnos a los cerdos, reconocieron a quien tenían frente. Entonces el nombre de Jesús finalmente es el poderoso. Así que como que verlo desde ese es como un aporte, digamos, de lo que yo he ido y lo que me he ido formando, digamos, en ese cuestionamiento que también me lo hice cuando llegué a la iglesia. Eso. Pastor, y yo pienso que la palabra del Señor dice que nosotros, cuando nos convertimos al Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en mi corazón. Y si yo tengo la seguridad de que soy salva,